Bien, buenas tardes tengan todos ustedes, queridos padres de familia. Nuevamente nos encontramos aquí en esta transmisión de taller para ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto, el honor de que quien nos comparta un poco de su conocimiento, bueno, es el famoso y ya conocido psicólogo Iván, que, bueno, el día de hoy nos compartirá este tema. Pues nada, yo los dejo en compañía de Iván para que bueno, pueda compartir y bueno, ya el desarrollo del taller. Adelante, Iván. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos desde casa y pues bueno, las personas que están participando desde Zoom, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y todos los que nos están viendo a través del Face. Espero todos nos encontremos en paz y en tranquilidad ante esta situación que hemos estado viviendo. Y precisamente ante toda esta situación que se ha estado viviendo, podemos estar presentando en casa algunas situaciones de ansiedad, de estrés, de desesperación y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo gestionar nuestras emociones. Digo negativas, aunque en realidad a mí no me gusta nombrar emociones positivas ni negativas porque todas las emociones son sumamente importantes. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene cada una de las emociones, por lo menos las básicas. Entonces, bueno, antes de iniciar y dar algunas técnicas o estrategias sobre cómo manejar las emociones negativas, me gustaría iniciar con la definición primero de lo que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional surge el libro en 1995 con Daniel Goleman y él define la inteligencia emocional como la habilidad que tenemos de identificar nuestras emociones, saber gestionarlas, lograr identificar las emociones de los demás, motivarnos y establecer relaciones asertivas o buenas relaciones con los demás. Y aquí en esta definición
de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vamos a ver más adelante también cuáles son los componentes o los 5 pilares de la inteligencia emocional. Reitero, es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, las emociones de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Aquí ahorita, en esta pequeña definición que da este autor, Daniel Goleman, vemos los 5 pilares en donde se fundamenta la inteligencia emocional. Capacidad de reconocer nuestras propias emociones, que es el autoconocimiento o conciencia de sí mismo. Las emociones de los demás, que tiene que ver con la empatía. Motivarnos, que es el tercer pilar. Manejar adecuadamente las emociones, que es gestionar o autorregular, que es en el pilar que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Qué estrategias podemos implementar en casa para aprender a gestionar las emociones negativas? Y por último, es todo esto con la intención de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, que son las habilidades socioemocionales o las habilidades relacionales. Pero antes de pasar a cómo gestionar, me gustaría primero hablar sobre lo que no es la inteligencia emocional, y tenemos algunos conceptos erróneos. ¿Qué no es la inteligencia emocional o las habilidades socioemocionales? La inteligencia emocional no simplemente significa ser simpático, estar todo el tiempo alegres, porque estaríamos rechazando lo que clasificamos algunas personas como emociones negativas. Reitero, a mí no me gusta llamar positivas y negativas porque todas son importantes y necesarias, pero no es estar todo el tiempo alegre, porque podríamos irnos a la otra polaridad, que lo que hoy día está como muy de moda, el positivismo tóxico. ¿Qué es el positivismo tóxico? Creer que todo el tiempo tenemos que estar alegres, optimistas. Esto lo único que genera es alejarnos de las relaciones, alejarnos de las personas, porque cuando un ser querido se acerca conmigo porque acaba de fallecer algún familiar, o acaba de terminar una relación o acaba de cerrar su negocio, y yo con mi cara todo el tiempo alegre, tratando de echarle porras, no te preocupes, ahorita vas a ver que encontramos algo bueno para ti. ¿Cómo se va a sentir la otra persona? Entonces, la inteligencia emocional no tiene que ver con que todo el tiempo seamos alegres y simpáticos. Tampoco tiene que ver con dar rienda suelta a nuestras emociones o nuestros sentimientos. Tampoco tiene que ver con una cuestión de género. Efectivamente, si nosotros si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, las personas que están desde Zoom, que están participando con nosotros, si les pregunto, ¿quiénes expresan mejor sus emociones? ¿Las niñas o los niños? ¿O los hombres o las mujeres? ¿Qué responderíamos casi en automático? ¿Por ahí alguien que participe? Las niñas, digo yo. ¿Por qué las niñas, señora Susana? Bueno, siento que son más sensibles, ¿no? Como que tienen más facilidad para expresar sus emociones que los niños. Ok, muy bien. Gracias, señora Susana. Efectivamente, cuando preguntamos quién expresa mejor sus emociones, decimos en automático las niñas, y efectivamente, pero no tiene que ver con una cuestión de género, tiene más que ver con una cuestión cultural. Por ejemplo, si nosotros observamos cómo se relacionan o cómo expresan su afecto las niñas entre amigas, ellas se pueden dar un abrazo, se pueden escribir una carta, se pueden decir abiertamente, oye amiga, te quiero muchísimo, gracias por ser mi amiga. Entre los hombres, esto no está tan permitido socialmente. Si nosotros vemos a dos adolescentes abrazarse, decirse, oye, te quiero muchísimo, gracias por tu amistad, es muy probable que los amigos empiecen a criticar, a juzgar, a sentenciar. Entonces, no es una cuestión de género, sino es algo muchísimo más cultural. Entonces, este es otro de los conceptos erróneos que tenemos de la inteligencia emocional. Tampoco la inteligencia emocional tiene que ver con los genes, ¿sí? Tiene que ver más, reitero, con toda esta cuestión cultural que vamos aprendiendo. Por ejemplo, señora Ara, a usted
¿Cómo le enseñaron a expresar sus emociones? ¿Cómo expresa usted sus emociones? Lo hablo, lo digo, y, o sea, en el momento es la reacción, ¿no? Si estoy enojada, o sea, demuestro que estoy enojada, o si estoy alegre, pues mi actitud es de alegría, de felicidad. Pero si después, por decir, si estoy enojada, no nada más es la reacción del momento, sino que después digo por qué estoy enojada, qué fue lo que me ocasionó el malestar o el enojo, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias, señora Ana. Precisamente esto que usted nos está compartiendo es expresar la emoción, no expresarse desde la emoción. Usualmente nos expresamos desde la emoción. ¿Qué es expresarse desde la emoción? Es cuando no identificamos la emoción y digo, es que estoy muy molesto contigo porque regaste la leche o porque no sacaste la basura, te dije que limpiaras la suciedad de los perros. Esto es expresarse desde la emoción. Expresar la emoción implica, primero, reconocer la sensación. Tengo las orejas rojas, la cara roja, estoy apretando el puño, la mandíbula. Ok, es una sensación. Segundo, pensamiento. Me estoy enojando. Tercero, tengo derecho a sentir el enojo. Y cuarto, expreso la emoción. Hijo, ahorita en este momento estoy molesto porque te pedí que sacaras la basura, no lo has hecho y eso me ha hecho molestar en este momento. Entonces, eso es expresar la emoción y no expresarse desde la emoción. Entonces, muchísimas gracias, señora Ara, por esta participación. Y bueno, vamos a ver entonces, regresamos con las diapositivas y vamos a ver los pilares de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia emocional? Les decía, desde la definición vienen ahí ya los pilares, hoy pasamos a la siguiente y ahorita regresamos a esta. Esos son los pilares de la inteligencia emocional. Los tres primeros tienen que ver con nosotros mismos, que es la inteligencia intrapersonal. Los otros dos tienen que ver con nuestra relación con los demás, que es la inteligencia interpersonal. Entonces, los tres primeros, primero es autoconocimiento, autorregulación, motivación, de ahí nos pasamos a la empatía y habilidades sociales. En el autoconocimiento tenemos primero, lo que les decía hace un momento, identificar las sensaciones físicas. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy empezando a enojar? ¿Cómo me doy cuenta que estoy empezando a sentir miedo o tristeza o alegría? Vamos a regresar a la anterior y voy a presentarles lo que es la matea. Yo lo conocía como matea porque es miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Pero este fin de semana alguien me dijo, yo le doy otro enfoque a mis alumnos, les digo, ámate. Y me encantó porque no lo había yo visto, dije, cierto, ámate suena mejor y para los alumnos que la matea, ¿no? Quizás el ámate puede quedar como más afianzado en ellos. Entonces, la matea son nuestras 5 emociones básicas, es el kit básico del ser humano. Y si ustedes recuerdan la película Intensamente, vemos aquí por lo menos 4 de los personajes. El afecto, algunos autores lo ponen como amor, yo prefiero afecto. El amor a veces nada más lo vinculamos con relaciones de pareja, el afecto más con amistades, familiares, pareja, etc. Aquí nada más nos faltaría desagrado en lugar de afecto, que desagrado también es una emoción muy importante porque gracias al desagrado yo voy a
darle la mordida a la hamburguesa, me llega cierto olor y digo, no, esto no me gusta. Hablando de las emociones, puedo estar ante una situación tóxica y digo, no, esta relación o esta situación no me está agradando y me puedo retirar. Pero bueno, vamos con lo de la matea. Primero, miedo. Cuando yo era niño, yo tengo 41 años, a mí me tocó toda esta parte de Jean-Claude Van Damme, Karate Kid, todas las artes marciales cuando era niño, y decíamos mucho que el miedo no existe. Y si tú expresabas miedo, nuestros amigos nos decían, eres un gallina, y otras palabras. Entonces, no teníamos permitido sentir el miedo. Sin embargo, el miedo es muy importante. ¿Cuál es la función del miedo? La autoprotección. Gracias al miedo, yo puedo ver una situación de riesgo, me detengo, analizo, ya sea que me retiro o veo qué puedo hacer. Bien manejado, entonces, nos lleva a la seguridad, a la fortaleza y a la precaución. Cuando yo no sé manejarlo, entonces nos lleva a la ansiedad, a ser paranoicos y al pánico. Saber manejar el miedo, vemos una situación de peligro y me ocupo, más que preocuparme. La alegría. ¿Cuál es la función de la alegría? Energetizarnos, darnos un subidón en algunos momentos como de tristeza. ¿Cuál es su función cuando lo llevamos bien? Gozo, disfrute y optimismo. Pero mal manejado nos lleva a la euforia y a la manía. Lo que les decía hace rato, si nos vamos al extremo, podríamos llegar al positivismo tóxico, que es no querer hacer contacto con lo que clasificamos como emociones negativas. Cuando yo rechazo las emociones negativas, no leo o no veo el riesgo o cuál es el mensaje que me está queriendo decir esta emoción en este momento. Entonces, vemos la parte de la alegría, nos vamos con la tristeza. ¿Cuál es la función de la tristeza? Hacer un contacto interior, hacer una introspección después de un fracaso, una ruptura. Quiero estar solo, no quiero salir de la habitación. Y este momento me sirve para hacer una introspección y me lleva al autoconocimiento y a una profundidad. Mal manejado nos lleva al aislamiento, a la depresión, a la melancolía. El enojo, que usualmente también cuando vemos a alguien enojado le decimos, ya no te enojes, el que se enoja pierde, las niñas bonitas no se enojan. Pero ¿cuál es la función del enojo? Poner límites. El enojo es como el dolor. Yo acabo de calentar mi café, agarro la taza y como se pasó de caliente, gracias al dolor, yo retiro la mano. Si yo no sintiera dolor, me puedo beber ese café hirviendo y muy probablemente me voy a hacer daño. Entonces, el enojo es muy similar. Gracias al enojo yo puedo poner límites, me lleva a la seguridad, confianza y firmeza, pero mal manejado me lleva a la ira, al rencor y al resentimiento. Y por último, el afecto. ¿Cuál es la función del afecto? Vincularnos, generar esta conexión con las demás personas. Bien manejado nos lleva a una buena estima y a una buena autoestima. Mal manejado nos lleva a la dependencia y a la codependencia. Relaciones donde yo creo que te necesito y creo que también me necesitas. Entonces, en el autoconocimiento tenemos que identificar cuáles son las sensaciones físicas de cada una, por lo menos de estas 5 emociones básicas. Ok, vamos a hacer que participen los papás que nos acompañan en Zoom. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Si no, lo hacemos como dedocráticamente. Ok. ¿Quiénes más están participando? Señora Lulú, creo que por ahí estaba. Señora Lulú, ¿cómo está?
por aquí estoy. Bien, gracias a Dios, Iván. Señora Lulú, recuerde que bien no es una respuesta válida. ¿Cómo está? Tranquila, Ok. escuchando muy interesada el tema, está muy interesante. Ok, muchísimas gracias, señora Lulú, por participar siempre y estar aquí con nosotros. ¿Cómo identifica usted el miedo físicamente? Pues, no sé, me pongo nerviosa, me sudan las manos, no Ok. sé. Tal vez el corazón me palpita rápido. Son O- sensaciones que de pronto salen, ¿no? Entre Ok. otras, ¿verdad? ¿Cómo siente usted el enojo físicamente? Ah, caray. Am, ¿O la alegría? bueno, la alegría, pues la manifiesto incluso con gestos, ¿no? Me pongo feliz, estoy sonriente, la, me maravilla todo lo que tengo alrededor, de tan bien que estoy y de tan bien que me siento. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Desde Facebook nos dicen dolor de estómago. ¿Cómo? Dolor de estómago. Dolor de estómago, ok, muy bien. Miren, imaginémonos, yo saco aquí el celular, se me resbala de las manos. ¿Qué siento en este instante? Es muy probable, como nos compartió la señora Lulú, el corazón me empiece a latir más rápido, me sudan las manos, siento una opresión en el pecho. Esto es la emoción. La emoción es intensa, pero su duración es muy corta. El corazón empieza a latir más rápido, pero lo agarro con la otra mano, baja mi palpitar, incluso en ese instante que agarro el celular, viene un suspiro de alivio. Esto es emoción. Después de la emoción, les decía, primero es la sensación, lo identifico, le doy un nombre, tuve miedo, y de ahí acepto que tuve miedo. Esa es la emoción. El sentimiento es emoción más el pensamiento. Que el sentimiento puede durar muchísimo más y soy un torpe, todo se me resbala, tengo manos de estómago y entonces empiezo a sentir melancolía, tristeza o voy caminando y me encuentro a una persona que desde el 14 de marzo no veía, porque yo no salía, la otra persona tampoco. Nos encontramos ahorita en la calle. Tal como nos decía usted ahorita, señora Lulú, acabo de ver a esa persona. ¿Cómo siento esta alegría? Empiezo a sentir una energía en el pecho, la sonrisa, muevo las manos, como una energía. Por eso decíamos que la función de la alegría es energetizarnos. Entonces puedo dar un brinco, querer abrazar, o bueno, ahorita igual y nada más la sonrisa, la mirada. eh, y eso es la emoción. La identifico, estoy contento y no dura mucho tiempo, ¿eh? Su duración es corta, pero estoy platicando unos 15, 20, 30 minutos y empiezo a sentir optimismo, alegría, satisfacción. Eso ya es el sentimiento, ¿sí? Recordemos, emoción es intensa y corta, ¿sí? Ok, ¿qué emoción nos falta de la matea? El enojo ya lo preguntamos, ¿verdad? La tristeza. ¿Cómo sentimos la tristeza? ¿Quién nos falta que participe? Por ahí teníamos otra participante. Si no, mientras, señora Susana, ¿cómo siente usted la tristeza? Pues yo la tristeza siento como un nudo en la garganta y como que no puedo hablar, como que no sé qué decir.
como si me quedara, no sé cómo se puede explicar, como si se me confundieran las ideas, no sé, no puedo expresarlo. Ok, muy bien. Algo que compartimos casi todas las personas cuando nos sentimos tristes, sentimos un nudo en la garganta. La voz se nos quiebra, como lo acabo de decir, no puedo hablar, los ojos se me ponen vidriosos, entonces inmediatamente digo, me estoy sintiendo triste. También aquí nos dice Pau de O'Farrell que ella siente llanto y el cuerpo sin fuerza. ¿Ok? Ante la tristeza, entonces, identifico los ojos vidriosos, tengo ganas de llorar y cierta tensión o el cuerpo como suelto, pesado, ¿no? Sí, también agrega Dalia Justo, se siente desganada, falta de motivación y cansada. ¿Ok? Entonces, para aprender a gestionar nuestras emociones, lo primero que tenemos que hacer es identificar estas claves internas. No podemos manejar algo que todavía no identificamos. ¿Por qué es importante identificar estas sensaciones físicas? Imaginémonos que un adolescente tiene hoy una competencia. El adolescente empieza a sentir una opresión en el pecho, náuseas, ganas de devolver, se siente mal del estómago y le dice, mamá, me siento mal, me siento enfermo, creo que no voy a ir a la competencia. Si la madre y el adolescente no han asociado estas sensaciones con la emoción, es muy probable que se reporte al alumno enfermo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? Hijo, mira, lo que tú estás sintiendo se llama miedo o angustia, ansiedad, estrés. Yo también he sentido lo mismo. Tienes derecho a sentir miedo. Y yo como padre de familia, ¿qué hago? ¿Qué estrategias tengo para aprender a gestionar esta emoción? Porque usualmente, ¿qué le decimos a un adolescente? ¿Ustedes qué le dicen a sus hijos adolescentes ante una competencia? El hijo les dice, mamá, tengo miedo. Creo que voy a reprobar, creo que vamos a perder el partido. Usualmente los adultos le decimos, no, no tengas miedo, tú eres un campeón, tú has practicado, has estudiado, nadie sabe más que tú, échale ganas. ¿Creen ustedes que su hijo se siente comprendido? Señora Ara, no, ok, muy bien. Efectivamente, su hijo no se va a sentir comprendido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar. Hijo, tienes derecho a sentir miedo. Yo también en tu lugar sentiría muchísimo miedo. A mí me ha pasado, yo lo he experimentado y ¿qué he hecho ante estas situaciones? Vamos a ver un video. Este video lo tomo de un gran canal que les recomiendo muchísimo de YouTube, que es Aprendamos Juntos. En este video vamos a ver 7 claves para enseñar a su hijo a gestionar sus emociones. Entonces vamos a prestar mucha atención. Si tienen hoja y lápiz, porque les voy a preguntar cuáles son estos 7 pasos. Ok. Mucha atención. Psicólogo y doctor en educación y autor del libro Educación Emocional. Pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. ¿Qué claves nos darías a los padres y a las madres para poder gestionar bien las emociones de nuestros hijos? En primer lugar, tendríamos una fase que consiste en conocer las emociones. Conocer el nombre de las emociones, ¿vale? No es que me sienta mal, sino que me siento rabioso, por ejemplo, y conocer las funciones de esas emociones básicas. Es decir, que uno se pone muy tenso, ¿vale? Y tiene ganas de pegar porque está experimentando una emoción que se llama rabia. Ese sería el primer paso. La segunda fase sería reconocer las emociones. Si yo te pusiera
3 fotos, ¿vale?, de monumentos conocidos internacionalmente y te dijera que me señalaras cuál es la Torre Eiffel, ¿serías capaz? Claro, sí. Bien. Y serías capaz o bien porque has estado o bien porque has visto documentales, has visto fotos, te la han descrito, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú puedas reconocer, para que tú me puedas señalar dónde está la Torre Eiffel, tienes que conocer. Pues con las emociones, Laura, pasa exactamente lo mismo. Para que tú puedas reconocer, yo lo que estoy experimentando ahora es miedo, tienes que conocer lo que es el miedo. Un tercer paso sería legitimar la emoción. Tremendamente importante que yo te permita que experimentes la emoción y que la puedas expresar. Una cuarta fase sería que yo te enseñe a ti estrategias para regular las emociones. Es decir, las conoces, las has reconocido, te la permito, ¿vale? Pero ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Claro. Entonces, yo te tengo que enseñar estrategias. Una estrategia para poder tolerar el aburrimiento, que yo la utilizo mucho con mis pacientes, consiste en que, como uno aprende a aburrirse, aburriéndose, ¿no? Entonces, les digo que se sienten en una silla sin dispositivo móvil, sin televisión, sin nadie, y algunos me preguntan, ¿y puedo pensar? Faltaría más, claro que puedes pensar, ¿no? Pero tienes que estar durante 5 minutos sin hacer absolutamente nada. Pues te diré que la gran mayoría de los pacientes no son capaces de soportar eso. En quinto lugar, es muy importante que reflexionemos. Vivimos, desgraciadamente, Laura, en una sociedad en la cual la reflexión, el pensar y el estar parado pensando en tus cosas está mal visto, ¿no? La gente se preocupa cuando nos ve mirando al techo pensando en nuestras cosas, ¿no? Sí. Entonces, es tremendamente importante que nosotros reflexionemos y que invitemos a nuestros hijos a reflexionar, ¿no? Son cosas que yo sé que me están pasando en mi cuerpo, son emociones que me hacen sentir mal, pero claro, mal no dicen nada. Entonces, lo que quiero es que pares, que te sientes, que pienses y que seas consciente de qué pasa en tu cuerpo a nivel físico, que seas consciente de qué emociones estás experimentando, que seas consciente de qué pensamientos estás teniendo. Pues tengo ganas de salir corriendo de aquí. Y luego qué acciones llevas a cabo, es decir, que reflexiones sobre todo ello, ¿no? Eso es muy importante. La sexta y penúltima etapa sería dar una respuesta que sea una respuesta emocional que sea lo más adaptativa posible, ¿no? Es decir, todos los mamíferos, salvo nosotros, tienen una emoción e inevitablemente, sí o sí, la ejercen, la expresan, realizan la conducta. El ser humano tiene la capacidad de tener una emoción y no expresarla. Por ejemplo, los niños pequeños, un niño pequeño que está en la fase de las rabietas, ¿no? Que se tira al suelo y que se enrabieta y que patalea, la única manera que él tiene de realizar esa expresión de la conducta es, tiene una emoción y la y entonces por eso estás llorando, tienes miedo, es normal, no pasa nada, a todos nos ocurre, cuando tenemos miedo nos sentimos tensos, nos sentimos más chiquititos y lloramos, es completamente normal, ¿no? Entonces le estoy dando una narrativa, te estoy explicando lo que a ti te ha ocurrido. Estas serían en definitiva las 7 fases que debemos llevar a cabo. Ok. Sí. Ok. ¿Cuáles son estos 7 pasos? ¿O qué tomo de este video? ¿Qué reflexiono? Señora Susana, si quiere compartirnos. Ok. A ver, esperamos un momento. Bueno, de este video que es 7 claves para convertir a tu hijo en un experto emocional, yo siempre lo recomiendo que lo escuchemos, que prestemos mucha atención. Da muy específicamente lo que tenemos que hacer, reconocer las emociones, aceptarlas, tener un vocabulario emocional
y lo que rescato es el punto número No se 7. escucha. Ok, ahorita nos escuchamos. Listo. ¿Ya? Ya ahorita ya, pero no se escuchaba. Ok, perfecto. Ya estamos bien. Señora Susana, si puede prender su micrófono. ¿Qué nos comparte de este video? ¿Qué aprendió? Pues que tiene uno que tener paciencia porque no podemos ponernos igual las dos, Ah, que si no en vez de solucionar se hace más grande el problema. ok. Nos invita a ser empáticos, a conectarnos con el niño, a darle estrategias. O sea, no solo es decirle, tienes derecho a sentir enojo, a sentir miedo, a estar haciendo esta rabieta en caso de niños, pero yo como adulto tengo que ir dándole estrategias al adolescente para que siga gestionando sus emociones. Ok, muy bien, muchísimas gracias, señora Susana. Ok, entonces, lo que a mí me gusta de este video es el paso número 7. El paso número 7 que nos dice la narrativa. ¿Por qué es importantísima la narrativa? Imaginémonos que ahorita ante esta situación que estamos viviendo, yo empiezo a sentir cierta temperatura. Empiezo a pensar, y si ya me contagié, si ya tengo el coronavirus, empiezo a sentir muchísima ansiedad. Voy con el médico y el médico me dice, mira Iván, tranquilo, no te preocupes, lo que tú estás experimentando se llama de esta manera, estos son los síntomas que tú estás viviendo, pero si tú haces esto, nos da todas las indicaciones, si tú sigues al pie de la letra esto, pasado mañana vas a estar al 100, no hay ningún problema. ¿Cómo nos sentimos ante esta narrativa? Señora Lulú, ¿cómo se sentiría usted ante este último paso? ¿Cómo se sentiría su hijo, sus hijos adolescentes, donde usted ya como mamá ha aprendido a gestionar sus emociones y les dice, hijo, es normal que sientas esto ante esta situación? Todos lo hemos vivido, todos hemos experimentado esta sensación ante un examen, una competencia, una evaluación. Y si tú haces esto que a mí me ha servido, tú vas a aprender a gestionar estas emociones. ¿Cómo lo ha vivido usted, señora Lulú? Bueno, yo en muchas ocasiones viví este tipo de situación, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Cuando íbamos a un partido de fútbol, por ejemplo, que pues se sentía tenso o algo así, yo compartía su tensión y de alguna manera pues siempre manejé lo de que pues eso es normal, que sienta uno eso, pero hay que aprender a manejarlo y hay que aprender a salir del asunto, pero en realidad éramos los dos, salíamos juntos. Entonces esa parte que acabas de decir, bueno, que lo pusieron como dar una narrativa y dar una explicación, eso lo viví muchas veces, ¿no? Siento que es básico para que el hijo o la hija sienta el apoyo completo de parte del papá o de la mamá, ¿no? Que ellos vean que uno empatiza con la situación, no nada más con ellos, ¿no? Sino con la situación y que sepan que los dos podemos sentir el miedo y que los dos podemos superarlo y afrontarlo, ¿no? Siempre, como dijiste hace rato, ¿no? Decirle, tú puedes, vas a salir de esto, etcétera, ¿no? Pero siempre juntos, el papá y la mamá con los hijos, ¿no? Siempre juntos. Ok, muchísimas gracias, señora Lulú. Efectivamente, como usted lo dice, el que usted haya vivido en su adolescencia situaciones muy similares como las que está viviendo su hijo ante una competencia, ante un partido, hace que usted sea empática con él. No necesariamente usted tuvo que haber vivido una competencia de partido, pero sí sentí miedo, sentí angustia ante una evaluación, ante un examen, y esto hace que yo me empatice con mi hijo. La narrativa es importante porque
cuando escuchamos que otra persona ha vivido lo mismo que yo y más nuestros padres, esto nos ayuda a bajar también la ansiedad. Yo me acuerdo mucho de una escena del Rey León. El Rey León me encanta, es una de mis películas favoritas. Cuando Simba está con su padre Mufasa y le dice, es que papá, tú no tienes miedo, tú eres el rey, tú eres fuerte, ¿no? ¿Y qué le responde el papá? Simba, yo también tengo miedo y hoy tuve miedo de perderte, ¿sí? Entonces, cuando Simba ve que su padre también ha experimentado esas emociones, ¿qué hace? Que Simba entonces agarre también fuerza, se sienta conectado con su padre. Muchísimas gracias. Creo que hay otra participación, ¿no? Ok, bueno, entonces la narrativa es una estrategia para enseñar a sus hijos a gestionar sus emociones. Bueno, hay quien dice aquí, Dalia Justo, no sé, me parece que escribió los puntos, hay que conocer, reconocer, reflexionar, legitimar la emoción y buscar las estrategias que se adapten a esos momentos y emociones, apoyar y encaminar. Ok, sí, efectivamente esos son los pasos que menciona el autor. Si se los pudieran tener ahí como que muy presentes, muy grabados, como dice ahí, tenemos que enseñarle también parte de aprender a gestionar las emociones negativas, es que los hijos sepan identificar y tener un vocabulario emocional. Me siento ansioso, angustiado, triste. No es lo mismo decir estoy enojado, estoy molesto, me siento incómodo, me siento de esta manera. Entonces, es irle enseñando a los hijos a tener un vocabulario emocional, a identificar sus sensaciones físicas, a irles diciendo, a ver, hijo, dime qué es lo que estás experimentando. Mamá, es que no sé cómo me siento. Y más en esta etapa de la adolescencia, donde ni siquiera ellos saben cuál es su sentir. A ver, hijo, explícame, te escucho. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Permítanle a su hijo adolescente expresar y experimentar esa emoción. Sabemos que la empatía es difícil porque implica que yo también como padre me conecte con el dolor de mi hijo. El que yo conecte con mi enojo, con mi tristeza, no me gusta. Y por eso nos queremos salir y por eso le decimos al hijo, ya no te enojes, no estés triste, no tengas miedo, tú vas a poder, sal adelante, porque en realidad a quien queremos ayudar muchas veces o que no sienta el enojo, muchas veces es a nosotros mismos. Entonces, aquí siempre recomiendo el libro Tu hijo, tu espejo de Marta Alicia Chávez, porque tenemos como padres primero que identificar lo que es mío. Este es mi enojo, este es mi miedo, este es mi angustia, este es mi estrés, mi desesperación. No tengo que colgárselo a mi hijo. Bueno, vamos con las diapositivas y vamos a pasar a algunas estrategias para aprender a gestionar algunas emociones negativas. Reitero, no me gusta llamar tanto emociones negativas porque todas las emociones son sumamente importantes. Recordemos la matea y en la matea veíamos cuál era la función del enojo, cuál es la función de la tristeza, cuál es la función del miedo. Bien manejado, hacia dónde nos lleva. Entonces, el segundo pilar dentro de la inteligencia emocional es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros ya de haber identificado la emoción y ahora controlar las acciones y nuestras emociones propias. Es una habilidad social y emocional asociada al éxito académico. ¿Por qué la autorregulación está asociado al éxito académico? ¿Qué pasaría si yo ahorita tuviera aquí el auditorio lleno de papás y les digo, me sacan una hoja al final porque les voy a aplicar un examen, díganme qué es inteligencia emocional, cuáles son los 5 componentes o 5 pilares de la inteligencia emocional, las 7 claves que menciona el psicólogo? ¿Qué sentirían ustedes ahorita en este momento? Quizás una opresión en el pecho, taquicardia, sudoración en las manos. ¿Qué sensación están experimentando? Probablemente miedo, angustia, estrés, ansiedad. O si yo le digo, si tuviéramos el auditorio, estuviéramos todos aquí, yo les digo, a ver, papá que está sentado aquí enfrente, pase enfrente y explíquenos qué es para usted inteligencia emocional. ¿Cómo se sentiría este papá? Bueno, a todos nos ha pasado que en la escuela, cuando el maestro nos entrega el examen, de pronto se nos olvida todo.
justo cuando yo entrego el examen y cruzo la puerta, no sé si les ha pasado a ustedes, papás, a mí me pasó muchísimo, justo cuando cruzo la puerta, pareciera que el Espíritu Santo me ha iluminado y todas las respuestas se me vienen a la mente. Pero cuando yo tenía el examen en las manos, no sabía las respuestas. ¿Por qué nos pasa esto? Porque ante el estrés, la angustia, la ansiedad, me bloqueo y esto va a impedir que yo tenga un buen desarrollo académico. Por eso, aprender a gestionar las emociones está asociado con el éxito académico y también, como dice, mientras mayor autocontrol tenga su hijo, mejor podrá manejar situaciones de disgusto como ser excluido. Mamá, es que va a haber una albercada este fin de semana, va a haber una tardeada y no me invitaron. No me invitaron a los 15 años de mi amiga, o todo el grupo ha sido invitado y solo 2, 3 no nos han invitado. Como padre nos enojamos ante eso y le decimos, no te enojes, no te preocupes, mira, yo ahorita alquilamos este salón y te hago una fiesta para ti solo. No, es hijo, me duele escuchar esto, yo en tu lugar también estaría enojado, yo en tu lugar también estaría sintiendo esto que estás sintiendo. No sé qué más decirte, pero aquí estoy contigo. Su hijo se sentiría acompañado. Esto, gracias al saber manejar las emociones, podrían evitar este tipo, no situaciones, sino cómo manejarlas. También para perder, qué hacer ante perder un juego, que se burlen de ellos, lo cual puede afectar su desempeño académico. También le ayudará a manejar situaciones estresantes como un examen o una competencia deportiva o artística. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas estrategias. Solo son algunas estrategias que vamos a compartir. Primero, presta atención a las conductas de su hijo. Cuando él se siente triste, cuando se siente avergonzado, cuando siente miedo, observen a sus hijos. Cuando mi hijo está estresado, empiezo a ver que le sudan las manos, empiezo a ver que se muerde las uñas, se aísla, él es demasiado extrovertido y de pronto se aísla, no quiere platicar, no quiere interactuar con los demás. Entonces, aprendamos a observarlos. También para que nosotros le podamos decir, hijo, lo que tú estás experimentando se llama de esta manera, o puedes decirme qué estás sintiendo para que el adolescente se sienta comprendido. Elija un lugar o una técnica para ayudar a su hijo a que se tranquilice. Todos tenemos estrategias de autorregulación. Identifique cuáles son esas estrategias que a usted o a su hijo le sirven. Por ejemplo, cuando un niño está haciendo una rabieta y está terminando de hacer su berrinche, ¿qué hace el niño? Usualmente empieza a hiperventilar. Esto le sirve al niño para bajar su enojo. Nosotros, cuando ustedes están con su esposa o su esposo solos en casa y se enojan, probablemente azoten la mano, cierren fuertemente la puerta, levanten la voz. Esta reacción que ustedes tienen cuando están solos en casa no es la misma que ustedes estando en un restaurante, en una reunión con amigos o familiares. ¿Qué hicieron en esa reunión diferente para no explotar como lo hicieron solos en casa? Muy probablemente inhalamos y exhalamos. O tiempo fuera. En la escuela le llamamos tiempo fuera. ¿Qué es el tiempo fuera en los adultos? Quizás me levanto, voy al tocador, salgo al jardín, salgo al patio, salgo un momento del lugar donde se ha presentado la situación o pienso en otras cosas o le digo a la persona, más tarde dialogamos de este tema. Esas son estrategias que estamos utilizando de manera inconsciente para gestionar las emociones. Entonces, aprendan ustedes, papás, qué les está sirviendo para regular. Entonces, también tienen que observar para que identifiquen ustedes qué estrategias de manera inconsciente está utilizando su hijo para irles dando estas herramientas. ¿Otra pregunta? Ok, otra. Convertir las rutinas en proyectos artísticos. Si a mi hija yo veo o a mi hijo le gusta colorear, escribir, hacer alguna cuestión artística o deportiva, bueno, pues todos estos proyectos volvámoslos ya como una rutina, como actividades que le dan este subidón a mi hijo. Tener un kit de emociones también es muy bueno.
vengo estresado del trabajo, antes de llegar a casa, para no llegar de mal humor, puedo tener en mi celular una playlist de música relajante, música que me motive, que haga que cuando yo llegue a casa entonces esté alegre. Otra técnica que podría servirle también a los papás para gestionar sus emociones es la técnica del vecino. ¿Qué hacemos cuando de pronto nos llega visita a casa? Si estábamos enojados, si nos llega visita a casa, de pronto todos estamos alegres, sonrientes, sacamos la mejor vajilla, los platos o los vasos que tenemos ahí en la vitrina, los usamos. Y si de pronto el adolescente tiene una mala contestación ante el vecino o la visita, nos mantenemos tranquilos. Bueno, esta técnica de la visita del vecino es que ustedes imaginen un día que en este momento tienen a este vecino de visita. ¿Cómo se comportarían? Obviamente se comportarían de manera muy diferente a si ustedes estuvieran solos con los hijos ahorita ante esta situación que vivimos y casi estamos 24/7 en casa con los hijos. Intente hacer juego de roles con sus hijos, que de pronto, a ver, hijo, si tú fueras este compañero, si tú fueras tu maestro, si tú fueras el director, ¿qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué hubieras hecho tú si tú fueras el maestro y de pronto uno de tus compañeros hubiera reaccionado de esta manera? Entonces, implementemos juego de roles para que desarrollemos la empatía. Otras técnicas que podríamos utilizar ante situaciones de estrés, de enojo, de miedo, de ansiedad. Siguiente. Bien lo dice, los adultos debemos de ser ejemplos de autocontrol. ¿Qué hago yo como papá cuando me enojo, cuando me altero, cuando las cosas no están saliendo como yo quiero? Entonces, seamos modelos. Sí es importante que un padre le diga a los hijos, me estoy alterando, me estoy empezando a enojar, necesito hacer esto. Es importante también que los padres lo hagan porque de esa manera están enseñando a sus hijos a gestionar sus emociones. Recuérdele al adolescente que siempre hay consecuencias. Si de pronto por estar en el celular tiré el refresco, tiré la jarra, se rompió, no es como castigo y ahora te pones a limpiar, sino que, hijo, no te preocupes, no pasa nada, pero sí tienes que ir por el trapeador, el recogedor, limpiar, arreglar y ahora sí, aquí hay una consecuencia porque si el hijo estaba jugando, está perdiendo este tiempo para jugar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se te cayó? ¿Por qué se te resbaló? ¿Por qué ocurrió este accidente? Utilicemos los errores como aprendizaje, oportunidades para el aprendizaje. Asignarle a los hijos actividades o tareas. Recordemos, todos vivimos aquí. No es, hijo, ayúdame a limpiar, ayúdame a arreglar. No, porque la ayúdame es mi responsabilidad y tú me estás ayudando. No, todos aquí tenemos responsabilidades para trabajar en casa. Algo también importante, siempre le digo a los papás, no le den las cosas como el televisor, los videojuegos, la computadora a los hijos de esto es tuyo, sino esto es de todos. Porque ahorita se le descompuso la computadora a mi hermana. Hijo, préstale la computadora a tu hermana. No, porque es mi computadora. No, la computadora es de todos. Hijo, tú ya ocupaste la computadora, ahora tu hermana la necesita en este momento. No es tu computadora, no es mi habitación, no es mi televisor, no es mi videojuego. Aquí en casa todo es de todos. ¿Quieres jugar? ¿Quieres distraerte con esto? Ahora tú necesitas hacer u ocuparte. Creo que hay preguntas por aquí. Sí, está el de la mamá María. Bueno, ella dice, hace ratito hizo una pregunta sobre si la emoción se puede evitar. Esa es la primera que hizo hace un momento. Ok, no, las emociones no se evitan y no las tenemos que evitar porque la emoción está viniendo a entregarme un mensaje. Y trabajemos más con los pensamientos neutrales. Por ejemplo, si yo tuve la semana pasada, imaginémonos una capacitación y me dicen, Iván,
Mañana vamos a tener una evaluación de esa capacitación que tuviste. Ante esta noticia, yo empiezo a sentir taquicardia, opresión en el pecho, sudoración en las manos. ¿Qué está pasando? Estoy teniendo miedo. El miedo es una emoción completamente neutral. Les digo, no pensemos en emociones positivas ni negativas, es una emoción neutral. ¿Qué me está viniendo a decir esta emoción? Veíamos que el miedo es prepárate. Ok, no domino este tema, no lo manejo, me tengo que preparar. Si me voy con pensamientos negativos, no puedo, voy a reprobar, y nos dice, no, Iván, tú piensa en positivo, es como el péndulo, yo agarro este pensamiento positivo, negativo, y lo jalo para acá, y no, yo soy inteligente, me empodero, decreto que lo voy a pasar. ¿En qué momento estoy haciendo caso a la emoción que me está diciendo, Iván, prepárate? Al no hacerle caso, al tratar de evitar la emoción, no veo el verdadero mensaje, no estudio, no me preparo, suelto el péndulo y ¿qué va a pasar? No va a regresar al punto de partida, sino que va a venir más alto. Y voy a decir, ya ves, te lo dije, no debiste haber confiado, eres un torpe, siempre te pasa lo mismo. Entonces, no es evitar la emoción. También dice si se puede controlar esa emoción. Sí, pero es aprender a gestionar la emoción, lo que veíamos. No es reprimir, hijo, tienes derecho a sentir miedo, tienes derecho a sentir enojo, pero ¿qué vas a hacer con el enojo? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionar el enojo, el miedo, la tristeza? Ayudemos a los hijos a encontrar estrategias de autorregulación. Inhalar, exhalar, escuchar alguna música, dibujar, colorear, escribir un diario. Es importante también un diario de emociones. Otra pregunta, cuando el niño no quiere hablar y no dice el porqué de su actitud, ¿qué podríamos hacer? Ok, ser modelos. Hijo, no es, pero ¿por qué no hablas? Sino también yo tengo que expresar. La comunicación con los padres debe de ser bidireccional, no unidireccional. Hijo, ¿por qué no hablas? ¿Qué te pasó? Cuéntame, dime, ¿qué te hicieron? No, es hijo, mira, te noto de esta manera. He visto que en los últimos días no has querido participar, no has estado hablando, me siento preocupado. Yo he vivido también situaciones muy similares y ¿qué hago? ¿Sí? Es también irle espejeando al hijo. Ok, otra dice, ¿qué técnica se podría ocupar cuando expresan enojo, cuando sienten miedo? Esto lo dice Marisol Ventura. Ok, Marisol, lo que tendríamos que hacer es, hijo, repito, tienes derecho a sentirlo. Yo como padre de familia, por eso decía en la anterior diapositiva, tenemos que conocer al hijo, porque entonces yo sé que mi hijo ante el enojo, ¿qué necesita para bajar este enojo? ¿Sí? Ok, 20 hijos, acompáñame, vamos a comprar algo, acompáñame a comprar, o vente, vamos a jugar, vamos a hacer esta actividad. Ayudo al hijo, al adolescente, a bajar su enojo, su estrés, su ansiedad. Ok, Dayher pregunta, ¿cómo quitar ese sentimiento de pertenencia de las cosas materiales a nuestros hijos? También desde los padres, muchas veces el papá, la mamá dice, amor, ¿en qué carro nos vamos? ¿En el tuyo o en el mío? No, es amor, ¿en qué carro de la familia nos vamos? Porque si los hijos ven que papá y mamá también tienen de esto es mío, esto es tuyo, este es mi carro, este es mi refrigerador, mi esto, entonces los niños no tienen este sentido de pertenencia. Ok, bueno, para ir cerrando, nos quedan ya 3 minutos. Me gustaría que los papás que participaron nos puedan decir qué se llevarían de esta sesión. Señora Susana, ¿qué se llevaría de esta sesión? Para activar su micrófono. Yo me llevo, pues ya como ya lo he escuchado varias veces y me gustan mucho sus conferencias. Yo creo que siempre como que otra vez vuelve uno a refrescar los conocimientos, ¿no? Porque a veces se olvida algo y al volverlo a ver lo recuerdo. Entonces siempre me gusta estar pendiente de sus conferencias porque son muy enriquecedoras. Muchísimas gracias, señora Susana. Señora Lulú. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es muy grato escucharte y siempre se lleva uno aprendizaje en esto. Me encantó esto que dijiste de todos aquí tenemos responsabilidades para trabajar en equipo. Eso lo dejo como lema. Ok. Muchísimas gracias, señora Lulú, por participar y estar siempre presente. Por aquí está más.
gracias. Ara, ¿quién más está? ¿Ya son todos? Ok, muchísimas gracias. Bueno, como ya estamos a punto de cerrar nuestra conferencia, agradecemos al maestro Iván el compartir de todo esto. Son herramientas que nos sirven. Ojalá que también por ahí reservemos un espacio cuando el maestro dice hay que tomarse un respiro, hay que de repente hacer un stop, tomar aire fresco. Ojalá que también esto lo podamos hacer con la oración, porque la oración es esto, ¿no? Calmarse, reflexionar y desde luego que inspirarse no solamente en cómo lo haría fulanito, sutanito, sino también como cristianos, cómo actuaría Jesús en este momento. Pues ojalá que ciertamente tenemos de acrecentar la calidad humana, pero también, ¿por qué no aumentar y hacer crecer nuestra calidad espiritual para que desde allí tratemos no solo con las manos a las personas, sino también desde el alma? Y ojalá que de verdad esto que nos ha platicado, que nos ha compartido nuestro querido psicólogo Iván, bueno, que nos ayude y que eso también lo llevemos a la oración y que pidamos por nuestros hijos, por sus hijos, por los hijos del vecino y de todos aquellos que de repente en la adolescencia, que eso es una plática destinada sobre todo a papás con hijos adolescentes, pero que bueno, esto también es válido para todas las edades, el pedir, porque no solamente los adolescentes tienen problemas, tienen cambios, yo creo que todos siempre estamos en constante cambio y eso siempre será bueno encomendarlo a Dios. Pues agradecemos, nos gusta ver ahí sus comentarios, de verdad que cuando veas la repetición ahí verás lo que van comentando y le seguimos invitando a aquellos padres que así como hoy la señora Lulú, Susana, se conectaron y que pudieron interactuar de una forma más directa, pues ojalá que más papás se puedan unir también y que les podamos conocer. Nosotros vamos viendo ahí los seudónimos que se ponen en el Facebook, pero nos gustaría también en algún momento dado, ¿no? Escucharles, mirar los rostros y así tener una mayor cercanía. Pues nada, te agradecemos, Iván, y los papás, no olviden que esas sesiones son los martes de 6 a 7. Y bueno, les esperamos y si lo pueden compartir con más papás, pues adelante, es un gusto. Ok, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo martes con el tema de el uso de las redes sociales. El uso responsable de las redes sociales. Gracias, que Dios les bendiga. Igualmente, gracias.